Buenas tardes para todos y todas. Hoy, desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, nuevamente con mis diálogos de educación, les envío un saludo muy especial a todas las personas que se empiezan a unir y a aquellas que han visto las live por YouTube o por Instagram. Muchas gracias por estar pendientes de este espacio. Este espacio lo hemos mantenido y lo seguiremos manteniendo durante este año con temas tan importantes en el proceso educativo. En este primer semestre hemos venido hablando de las habilidades blandas que no las enseñan en las universidades ni en ninguna parte, pero que son tan importantes en el desarrollo del ser humano. Voy a empezar saludando a Camila Garcés, a César Caguazango, a Leslie Rueda, al Centro Universitario Cárdenas, a Samara Bravito, a Carmen Lucía desde el Brasil, encantada de verlo, muchas gracias. Y entonces, como les decía, dentro de esas habilidades blandas también podemos contemplar nosotros el enfoque sistémico y complejo, y lo voy a enfocar hoy más a la educación, a la parte educativa, cómo desarrollar ese sistema, ese enfoque sistémico y complejo en el mundo educativo. Este enfoque sistémico y complejo nos sirven para resolver problemas dentro de ese sistema complejo. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la totalidad del sistema, analizando las interacciones de sus partes, es decir, no se detiene en la parte solamente, sino que se detiene en el conjunto de partes como esa totalidad, pero en las interacciones que esas partes producen en ese sistema. Se basa entonces en la teoría general de sistemas de Berta Lanfly, que destaca también ese concepto de interacción y de interrelación, y también en los estudios multidisciplinares, donde nos dice que los sistemas están formados por partes interrelacionadas también, pero que a la vez son interdependientes. Sigo saludando aquí al Centro Universitario Cárdenas. Buenas tardes, qué bueno estar de nuevo en este espacio, muchas gracias. Pero también nos fijamos un poco en el pensamiento complejo que Morin desde hace muchos años ha venido hablando de él, y donde nos representa como una red cuyos hilos se entrelazan y se relacionan todos sus componentes. Podemos decir que esos hilos pueden ser los eventos, las interacciones, las determinaciones que conforman el mundo. Por ejemplo, en un problema, las causas de ese problema, ¿cuáles son? No solamente analizando una, sino analizándolas todas y mirando cuáles son sus efectos. Ahí miraríamos esa red conectada a través de esos hilos, que serían las causas y los efectos que producen para determinar a dónde nos debemos dirigir como ese todo. Este pensamiento no es algo innato, no es algo que uno nazca con él, es algo que se va aprendiendo y que se va potencializándose a medida que se aplica. No, ¿por qué? Porque no se debe aceptar un hecho como algo tajante e indudablemente creíble, sino que se debe potenciar la búsqueda de otras opciones y explorarlas hasta ver si lo percibido es cierto o no. Por eso yo les digo, si miramos las causas del problema, tenemos que mirarlas en conjunto, qué es lo que está produciendo ese problema como un todo, y mirar cuáles serían esas causas principales para poder llegar a una solución de ese problema. Entonces hay que mirar el problema como un todo y las causas para poder determinar cuál sería la opción hacia donde yo debo enfocar esa solución. De la complejidad, la UNESCO en el año 2013 la definió, que venía de una palabra en latín que se denomina completere, que es la unión de dos palabras, pletere, que es trenzar o enlazar, y el prefijo con, que es unión. Y entonces de esos dos supuestos
se enlazan sin anular la identidad particular de cada una. Fíjese que unión de dos palabras, pletere, que es trenzar o enlazar, y prefijo que es con, que es la unión. Esos dos puestos se enlazan sin unir, sin anular su identidad. Por lo tanto, la complejidad es la síntesis de dos opuestos que tienen en cuenta esas identidades particulares de cada uno y la síntesis que se produce de esta unión. Ahí es donde se da esa palabra completere, que es complejidad. En educación vamos a ver algunas cosas importantes en relación a este proceso. Si nosotros miramos que el desarrollo del ser humano debe ser íntegro e integral, debemos tener en cuenta entonces en la educación varias aristas a las que debemos nosotros poner cuidado, porque esas son las que a veces no forman ese pensamiento complejo ni le estamos dando el enfoque sistémico. Por ejemplo, los docentes se enfrentan a una serie de problemas, como cuáles, por ejemplo, esa desarticulación que tienen entre la teoría y la práctica, donde preocupa más lo didáctico que aquello que se está enseñando en el aula, sin considerar otros aspectos que están implicados en la formación de los estudiantes. Por ejemplo, la parte emocional de los estudiantes, solamente la parte cognitiva, solamente ese saber que se le da dentro del aula, pero no lo que sucede en la parte práctica, donde él va a enfrentar otra serie de problemas. Sigo saludando a Luz Damaris Rojas y a Carlos Andrés, que se acaban de unir. Hay poca conciencia o escasa conciencia acerca de la importancia del conocimiento en la parte cognitiva y en lo social. Entonces no nos enfocamos a que el estudiante es un ser social que vive en una comunidad, que tiene un entorno y que en el entorno hay una serie de problemas. Solamente nos enfocamos en el conocimiento y en el saber. Ese es uno de los desafíos que enfrenta la educación. Se abordan muchos contenidos, demasiados diría yo, sin tener en cuenta ni reflexionar sobre la pertinencia para el desempeño futuro de ese egresado. Enseñamos cosas que a veces no son necesarias ni que se necesitan. Por ejemplo, en enfermería, enfermedades que no han sucedido en Colombia y que el estudiante nunca las ha visto y las enseñamos porque las traen los libros. No, miremos cuál es la pertinencia y las necesidades locales que tenemos en la formación de los estudiantes para poder determinar que eso es lo necesario que debemos enseñar. Hay relaciones subjetivas entre los maestros y los estudiantes, provocando que se mantengan ciertas distancias o ciertas concepciones en lo que es el aprendizaje y la enseñanza. El maestro debe ser más empático, debe ser más de llegarle al estudiante, debe ser más asertivo en su comunicación, de mirar qué es lo que le sucede al otro y enseñarle aquellas cosas de su interés o de su necesidad. Saludo aquí a otras personas que se unieron, a Ambi Mendoza, a Gisley Rojas, a Smith Cuesta, a Angie Valencia y a J. Fernández. Gracias por estar. También se da que hay una pluralidad de maneras de aprendizaje. Los estudiantes no aprenden todo de la misma manera, del mismo modo. Recordemos que son seres únicos, irrepetibles y singulares, que aprenden de diferente manera, y por eso hace un año o hace unos años hablamos de los estilos de aprendizaje, esos estilos que son, por ejemplo, visuales, auditivos, kinestésicos, pasivos o prácticos o teóricos, o esa predominancia que a veces hablamos de los dos hemisferios, derecho e izquierdo. También tenemos que tener en cuenta
cuáles son esos predominios, y también ahí involucramos lo que son esas inteligencias múltiples, más desarrolladas en algunas personas que otras, y por eso el aprendizaje se da de diferentes maneras, pero no tenemos en cuenta esos desafíos a los que debemos enfrentar cuando estamos formando ese pensamiento o ese enfoque sistémico y complejo que debemos formar nosotros como educadores. Por eso les voy a dar algunas premisas que se pueden utilizar en la educación cuando utilizamos estos enfoques: la dialógica, la recursividad organizacional y lo hologramático. Algunos autores han hablado de estos temas principalmente. En lo dialógico hacemos referencia ¿a qué? A las conexiones que se establecen entre los componentes del sistema y el ambiente. Y aquí es donde nos rodea el diálogo, la comunicación entre todos los niveles. No solamente debemos dialogar del presente, debemos dialogar sobre la realidad actual y sobre las emergencias futuras. No enseñemos para ahora, también tenemos que enseñar para lo inmediato. Tenemos que enseñar de aquellas experiencias y vivencias que hemos tenido en el pasado que nos sirven como aprendizaje. Por eso lo aplicamos en la educación, y ahí estamos hablando de ese enfoque sistémico y complejo. Debemos mirar la recursividad organizacional, o sea, esa retroalimentación del mundo que nos rodea, de esos recursos que tenemos nosotros en nuestro entorno y en nuestro mundo, y en esos procesos internos que pueden servirnos de retroalimentación o de retroacción en un momento determinado. ¿Qué tenemos en nuestra escuela? ¿Qué tenemos en nuestra comunidad que nos pueden servir para alimentar ese proceso de pensamiento sistémico y complejo? Y al hablar de lo hologramático, es ver que el todo lo constituyen las partes, pero que las partes no se ven de forma aislada ni individual, sino que debemos visualizar el todo y las partes como ese conjunto de conexiones, como les explicaba ahora. El problema no es mirar solamente las causas principales, debemos mirar todas las causas y mirar los efectos, todos los efectos que constituyen ese todo y todas las causas que comunican, que también constituyen ese todo. Entonces es mirar la totalidad, a eso se refiere lo hologramático. También debemos considerar en la educación que el mundo es cambiante y es dinámico y en permanente movimiento. Hoy tenemos, por ejemplo, el cambio climático y vienen el sol o los calores, pero también nos aparece el frío y todas las inundaciones que se presentan por ese cambio climático. Entonces esa es la realidad a la que nos debemos enfrentar, y por eso ese pensamiento sistémico y complejo nos da esos hilos a los que nosotros debemos enfrentar. Reconocer también los valores y principios. Qué importante es esto, que son parte integrante y valiosa en la cognición humana y en la condición de todo ser humano. Esos aspectos emocionales y afectivos. Por eso tenemos que tener en cuenta esa ética universal de respeto por la dignidad del hombre, la dignidad humana, por esa equidad, por esa justicia, por esa confidencialidad y confiabilidad que tenemos nosotros con los otros y las otras. Esos aspectos son importantes a tener en cuenta en la educación. Pero ¿qué desafíos podemos nosotros enfrentar en este momento en la educación? Mirar que el ser humano es parte cognitiva, pero también emocional. Y por eso, una de las cosas importantes es el lenguaje. El lenguaje nos permite a nosotros comprender al otro, hablar con el otro y mirar esa diversidad humana que hay en sus culturas y en sus creencias, respetándolas a la vez, como lo decía anteriormente, esos valores y principios.
Potenciar ese desarrollo humano por encima de lo tecnológico. Y lo digo hoy más que nada en este tiempo donde la tecnología, como lo he venido repitiendo, nos sigue inundando. Y entonces le damos mucho más valor a esa tecnología, a esos inteligencia artificial, a esa robótica, a esa serie de datos que nos están lanzando y nos están bombardeando por todas partes. Pero pensemos que lo más importante es el desarrollo humano, esa parte cognitiva, esa parte emocional y esos valores que debemos tener en cuenta en la educación. Mantener siempre esa esperanza del amor y de la sabiduría como ejes de la educación en todos los niveles. Que la educación se convierta en amor, en darle al otro que lo queremos, que lo amamos, que vivimos pendientes de lo que le sucede y en que somos capaces y le vamos a ayudar a resolver los problemas que enfrenta. Eso se piensa y se dice en los sistemas de pensamientos complejos, cuando nosotros miramos a ese ser como un todo y tratamos de ayudarle en resolver los problemas que lo enfrascan en ese momento. Cuando decimos que vamos a utilizar el aprendizaje basado en la complejidad, estamos hablando más que en que debemos reducir las causas a los efectos y mirarlos de forma circular, que el pensamiento sea al todo, no a la causa y al efecto. Por eso se habla de un mundo más dinámico y más circular, no en constantes causa-efecto. Esta es lo que la causa y esto es lo que el efecto, sino en la globalidad, en todas sus partes y en todo su ser. Y hay algo también muy importante en estos desafíos hoy en la educación, que es la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Nosotros vivimos en nuestro diario, en vivir ya sea en las aulas o ya sea en nuestra escuela, en nuestra universidad y cuando trabajamos con múltiples profesionales, con múltiples personas que no piensan igualmente como pensamos nosotros y con diferentes disciplinas, interdisciplinaridad. Cuando hablamos de ella, trabajamos a veces con otras disciplinas. Nosotros no trabajamos solos. Yo creo que nadie trabaja solo, ni siquiera aquel que es técnico digamos, en una máquina. Él necesita también a su ayudante y puede que el ayudante no sea un ingeniero, sea otro técnico, otro tecnólogo. Entonces tenemos que atravesar esas fronteras, transgresión de fronteras. Debemos pensar, no como ellos, pero sí pensar qué piensan ellos, qué hacen ellos y cómo entre todos podemos llegar a la solución de ese problema. Por eso cuando trabajamos en salud, nosotros trabajamos con otras disciplinas, trabajamos con médicos, trabajamos con nutricionistas, trabajamos con fisioterapeutas, trabajamos con psicólogos, trabajamos con profesionales de otras terapias y entre todos buscamos siempre la solución para ese problema que tiene ese paciente, considerándolo como un todo, no como en su parte física, sino también como en su parte psicológica y como en su parte espiritual. Por eso a veces nosotros en nuestra parte de cuidado llamamos cuando es necesario y la persona lo requiere, que le traiga al padre, si es cristiano, o aquel pastor, si es de otra religión, para que hablen con él, porque lo necesitan. Y eso es lo que se debe pensar en la educación, enseñarle eso a nuestros estudiantes, a que deben en un momento determinado buscar el apoyo necesario de otras disciplinas para comprender los fenómenos que le están ocurriendo a esa persona en un momento determinado. Y ahí sí estamos hablando de pensamiento complejo y de pensamiento sistémico, de mirar el todo y las partes. Y a desarrollar una nueva filosofía que reflexione sobre el conocimiento, la forma de transmitirlo y el contexto en que se lleva a cabo. No es lo mismo enseñar aquí en Bogotá, donde estamos
o donde estoy yo en este momento, que enseñar a nivel de Apartadó, o a nivel de Yopal, o a nivel de Putumayo. Tenemos que reflexionarles cuál es el conocimiento que se necesita allá, cuáles son sus necesidades e intereses propios. Puede que allá no existan las unidades de cuidado intensivo, pero le voy a enseñar al estudiante a manejar un aparato que allá no existe. Por ejemplo, un ventilador, y de pronto no lo tienen en ese lugar. ¿Qué va a hacer el estudiante cuando se enfrente a esa necesidad de poder ventilar al paciente y no tenía un ventilador a la mano? Entonces miremos cómo reflexionamos sobre ese conocimiento que debemos dar en ese contexto donde se lleva a cabo la educación. A nosotros nos enseñaron cosas que a veces no eran necesarias, y cuando llegamos de pronto a ser nuestros rurales, nos enfrentamos a otras y tuvimos que buscar la solución de los problemas en ese sitio o en ese ambiente para el que no nos habían educado. Entonces miremos muy bien y reflexionemos sobre esa filosofía. Morín, y lo traigo a cuento porque desde el año 1999 ha venido hablando mucho sobre el pensamiento complejo, y él ha dicho algunos principios que le sirven mucho a la educación. Él habla sobre esto y nos dice que debemos enfocar mucho la educación hacia esto. Uno de ellos es curar la ceguera del conocimiento. El conocimiento, dice, trae un riesgo de error que puede ser de mayor o menor grado, que en un momento nosotros lo que tomamos como verdad puede que después que lo investiguemos lo podamos refutar y no ser cierto. Por eso el conocimiento es algo que evoluciona, y por eso nos habla de curar la ceguera del conocimiento. No dar el conocimiento como que es absoluto y verdadero. El conocimiento es relativo. Solamente para mí, Dios tiene la verdad. Para mí, no creo para las otras personas. Entonces, si ese conocimiento no es totalmente verdadero, debemos buscar la certeza para llegar a esa verdad que es relativa en un momento determinado. Lo he dicho muchas veces. El conocimiento es relativo, y por eso con certezas buscamos considerarlo, que encontramos esa verdad a ese conocimiento. Por eso en un momento determinado lo que es verdadero puede llegar a ser refutable. Otro es garantizar el conocimiento pertinente. Hacer referencia a seleccionar concienzudamente, bombardeando datos e información que se recibe. ¿Cuál es la información veraz? Entonces, garantizar ese conocimiento pertinente, que lo estaba diciendo yo como la certeza, una vez que buscamos las evidencias de ese conocimiento. Y por eso debemos bombardear los datos de información que uno recibe y buscar esa certeza para llegar a ese conocimiento relativo. Debemos fijarnos que todas las personas somos diferentes, que hay una condición humana, que hay una diversidad cultural, étnica, social, de razas, de religión, de lengua y de otras múltiples cosas, que no somos homogéneos, pero todos tenemos unos derechos y unas obligaciones. Y entonces debemos escuchar a todos y a todas, porque todos somos múltiples y complejos, y hacer comprensión de lo que las otras personas nos dicen. Esto sí que es importante, porque a veces nosotros en clase solamente escuchamos lo que a nosotros nos conviene o para lo que nosotros creemos que eso es cierto, y a lo demás no le ponemos atención. Voy a volver aquí a saludar a algunas personas que se me han unido y no las he saludado: a Kimalusa, a Ever Vargas 0703, a Yoli Vallejo, a Clema Sofía, a Papi Pimento, a Carla 20S, a Cans X, a Enfermería Munera Gaviria,
a Julián 0770, a Darío Baragón y a Caro Rebo, Caro B02. Muchas gracias por estar. Entonces miren que tenemos que tener en cuenta la condición humana de las personas a las que educamos y a veces no lo tenemos. Tenemos gente a veces que viene de una etnia y a ella le enseñamos lo que debe aprender aquí, pero no le hacemos una enseñanza particular a su condición de venir de la etnia. Importantísimo tener eso en cuenta. Enfrentar las incertidumbres. El mundo hoy se enfrenta a situaciones diversas, incertidumbres, a los avances científicos. Claro que los tenemos que enseñar y siempre lo he dicho, pero que sea prioridad el desarrollo humano más que la tecnología, pero debemos enseñar con tecnología porque el mundo nos está invadiendo y si no, el mundo, pues como profesor lo dejamos atrás. No, también tenemos que mirar esos avances que se están presentando, pero también las catástrofes, como les decía ahora, y por eso hay que mirar el mundo como ese pensamiento complejo de que no solamente vienen las catástrofes, también viene a veces la calma, pero vuelven las catástrofes. Entonces, mirarlo como esa totalidad, que el mundo es cambiante y es dinámico. Y lo último que nos habla Morín es trabajar en cooperación, trabajar en conjunto, todos para resolver los problemas y lograr éxitos y objetivos en común. Lo he venido repitiendo en las habilidades blandas, la cooperación, el trabajo en conjunto, no el trabajo aislado. Yo siempre he repetido una palabra: el aprendizaje se hace de experiencias y vivencias de otros. Por eso nosotros aprendemos diariamente con los que estamos, aprendemos con los otros y con las otras. Ese es el verdadero aprendizaje. Y ya para terminar, que nos faltan pocos minuticos, voy a hablarles de lo que algunos dicen que es la perspectiva en la educación. Carmen Tico Gross, gracias, profe, muy interesante, nos vemos en la próxima. Alejandra 03 y Maternidad, que acaban de unirse, Mary Gise, también que se unió, y Yulika, muchas gracias por estar. Dice, la educación se debe edificar desde algo más humano, o sea, pensando siempre en el ser humano, multidimensional, en múltiples dimensiones, integrada, intercultural, transdisciplinar, reconociendo el error porque el error se da, la incertidumbre y la diversidad. Ojo muy bien, la educación se debe edificar desde algo más humano, multidimensional en múltiples dimensiones, integrada, intercultural, transdisciplinar, reconociendo el error, la incertidumbre y la diversidad. Un conocimiento que sea apto para el abordaje de problemas, para la formación de un ciudadano involucrado en las necesidades del entorno, desde un ejercicio de transformación permanente. Fíjese que en la parte final nos dice un ciudadano involucrado en las necesidades del entorno. Por eso un ciudadano hay que darle política, leyes, hablarle de todo, porque él tiene que involucrarse en el entorno en que vive y ayudar a buscar las soluciones a esos problemas que se le presenten. Por eso debemos formarlo en esa transformación permanente, pero siempre mirando la ética en ese proceso educativo. Con esto yo creo que están, si no dijéramos todas, la mayoría de las habilidades blandas que nosotros le debemos enseñar a nuestros estudiantes para que aprendan a desenvolverse en el estudio y en el lugar donde van a trabajar, en sus prácticas y en su casa, donde pueden ellos alimentar también estas habilidades blandas con su familia, con sus amigos y con el entorno donde ellos interactúen. Muchas gracias aquí a ese Franco,
a Maga Vega, que se acaba de unir, y a Diana Meneses, que se unieron. Muchas gracias a todas las personas que se unieron, y dentro de 8 días creo que ya cerraremos estas temáticas entre 2 lives que nos faltan, y cerraremos por este primer semestre para tener un descanso. A todos muchas gracias por haber estado y nos vemos dentro de 8 días. Aquí me dice el Centro Universitario, profe, excelente tema y muy pertinente en la actualidad. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Fernández dice excelente presentación. Muchas gracias a ustedes por escucharme y siempre estaré aquí atenta a lo que ustedes de pronto, que son esos likes o tips que yo doy en educación, que me encanta darlos. Y me dice excelente temática, me dice Caro Rever, y gracias S. Franco, y que me acaban de ir. Muchas gracias a todos los que se unieron y nos vemos en la próxima.